La presencia del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, don Alfonso Grados, que está con nosotros para conversar precisamente sobre la situación laboral en el país y el hecho de que se haya frustrado un acuerdo del Consejo Nacional del Trabajo. Él nos va a explicar las circunstancias y características de este hecho. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. En los últimos días Carlos. usted ya había anunciado, en fin, la necesidad de conversar y ponerse de acuerdo con las 19 medidas preparadas, o acerca de las 19 medidas preparadas por el Ejecutivo. Y son tres las circunstancias que hay que relevar en todo esto. En primer lugar, sin duda, el régimen nuevo que se establece, pero en segundo lugar, las previsiones y preocupaciones que existen con respecto al desarrollo económico y a la situación laboral como producto de un eventual descenso en el crecimiento y por lo tanto en el empleo. Pero en tercer lugar, en realidad, es muy importante señalar que en el terreno del trabajo y de la política laboral hemos estado un tanto detenidos y manifestando una antigüedad deplorable. Es decir, además en un país en el que la informalidad va creciendo y por lo tanto entonces tenemos un mercado laboral muy fuerte que no está bajo todas estas reglas normales de un país que tiene pues una política laboral que se supone ordenada y adecuada. Si ese es el panorama, entonces, ¿cómo es que se plantean estas 19 medidas preparadas? ¿Qué es lo que exactamente se está buscando? Especialmente para poder lograr superar problemas que son consuetudinarios, que no tienen solamente una inmediatez. Efectivamente, don Raúl, su diagnóstico, su lectura de la situación es muy precisa. Nosotros vivimos en un entorno laboral en el país que se ha movilizado muy poco en los últimos años. La legislación laboral es compleja, socialmente requiere ser muy interiorizada para poder efectuar cambios importantes, y para eso es vital generar espacios de diálogo. Desde el primer día de nuestra gestión en el Ministerio eso se ha propugnado a través de diversos mecanismos, siendo el principal, el más institucionalizado, el Consejo Nacional del Trabajo, que reúne al Estado a través del Ministerio de Trabajo, que reúne a los trabajadores a través de las 4 principales centrales sindicales del país y que reúne a los empleadores también a través de los principales gremios de empleadores a nivel nacional. Hemos entonces buscado agilizar, dinamizar, fortalecer los espacios de revisión técnica, diálogo, intercambio de opiniones en el seno del Consejo, y lo hemos venido haciendo con mucha intensidad en los últimos meses. Recordemos, don Raúl y Carlos, que hace algunos meses yo presenté aquí mismo y en general ante la opinión pública la dinámica de presentar al seno del Consejo diversas propuestas de medidas de modificación en legislación laboral que pedíamos se incorporaran a la agenda de las comisiones técnicas del Consejo para ser debatidas, recibir opiniones de trabajadores y empleadores y buscar el máximo consenso posible. Hablábamos de 19 medidas que en su primer momento fueron presentadas al Consejo en inicios de diciembre del año pasado. A partir de ahí se abre un espacio muy estructurado de diálogo técnico, político y social sobre estas medidas, en donde han participado activamente a lo largo de más de 3 meses de discusión trabajadores, empleadores y el Estado. Por lo tanto, el foro de diálogo se ha dado plenamente y de hecho puedo adelantar que varias de las medidas que van a surgir a raíz ya de este ciclo que ha concluido van a recoger sugerencias, recomendaciones, ajustes que vienen de las ideas de empleadores y trabajadores. Por lo tanto, aquí podemos eventualmente terminar discrepando puntualmente con tal o cual medida. Buscar unanimidad o conseguir unanimidad en temas laborales es complejo, es difícil, pero lo que sí se tiene que reconocer es que ha habido la voluntad de escuchar y la incorporación efectiva de recomendaciones en alguna de las medidas que fortalecen ello. Muy bien, ese ciclo, que es parte de la forma de trabajo en el Ministerio desde que yo ingresé allí, ese ciclo debió haber concluido formalmente con la sesión del Consejo Nacional del Trabajo que se convocó para mitad de esta semana.
Sin embargo, el día anterior a esa reunión recibimos una comunicación de dos centrales sindicales importantes, la CGTP y la CUT, en donde se me indicaba que por discrepancias que ellos podían tener con la forma en que se estaba enfocando el diálogo en el ministerio y la preocupación que tenían de que más adelante se podían estar gestando reformas laborales que irían en contra de los derechos de los trabajadores, situación absolutamente irreal. Sin embargo, a partir de ello, ellos manifiestan su decisión de no asistir y me adelantan su decisión de no asistir a la sesión de esta semana del Consejo y de comenzar a evaluar su permanencia en el mismo. Pero, perdón, ministro, ¿por qué, a ver, en concreto, cuáles son las discrepancias? ¿En qué puntos ellos tenían estas discrepancias para ellos manifestaban, concluyo la idea anterior y respondo a la pregunta. Al no presentarse ellos al Consejo en esta semana, lo que ocurría era que dejaban sin quórum al Consejo, porque el Consejo tiene que sesionar con quórum mayoritario de... O sea, no había una argumentación específica, ¿no? Sí, habían algunos puntos específicos y puntos genéricos. Los puntos específicos tenían que ver con su discrepancia de que nosotros hubiéramos propuesto a través del Consejo de Ministros, y ya está para ser debatida en el seno de la Comisión de Trabajo del Congreso, la norma que también he descrito aquí en anterior ocasión de fomento al empleo juvenil. Una norma que lo que busca es incentivar que los empleadores formales puedan contratar jóvenes entre 18 y 29 años de edad, en donde por 3 años el Estado les cubrirá la contribución al seguro social, a e-salud, y de esa manera vamos a incentivar la contratación de jóvenes. La relación laboral del joven con el empleador es exactamente la misma de la legislación, no se modifica ningún derecho laboral, se respetan todas las atribuciones, derechos, condiciones laborales para el joven. Por lo tanto, más que una medida que modifica condiciones laborales, lo que se busca es una medida que incentiva la empleabilidad, ¿correcto? Muy bien, eso fue parte de un paquete. Y en lo cual debería coincidirse, efectivamente. Bueno, yo asumo que sí. Yo asumo que sí. Y sobre todo lo más difícil ahí ha sido, me imagino, más bien considerar toda la parte del empleador. Por supuesto, yo confío que estemos todos de acuerdo con generar empleo para los jóvenes, ¿correcto? Y estoy seguro que las centrales sindicales también lo están. Y además, en sesión anterior del Consejo yo mencioné esta normativa. Sin embargo, la argumentación es, bueno, ministro, usted no ha pasado esa normativa por debate técnico en el Consejo Nacional del Trabajo y por lo tanto nos sentimos bypaseados y creemos que el diálogo que usted está propugnando es muy selectivo y no es general y por lo tanto discrepamos. Además, como estábamos ya a puertas de sacar las 19 medidas en esta sesión, de hacer el debate final y de presentar en la sesión los acercamientos, porque sí se han dado acercamientos a lo largo de 3 meses de trabajo, en donde han participado activamente estas centrales, han estado en las sesiones de trabajo, han dado opiniones, tenemos documentos planteando ajustes y en algunos casos se han tomado en cuenta, así como en otros de los empleadores. Entonces, en final, creo yo que ante la cercanía de una primera acción de decisión sobre medidas nuevas laborales y probablemente una dinámica que genere que esto avance en el camino, porque tenemos que modificar legislación laboral para generar empleo formal en el país, no podemos mantenernos en una situación de status quo. Creo yo que ahí yo respeto la posición de las centrales, confío que se revierta, ojalá en el corto plazo, a partir de ahí decidieron un poquito patear el tablero. Yo lo que no entiendo mucho es la resistencia de los sectores sindicales a la incorporación masiva de gente, porque les podría dar muchísimo más fuerza y representación. De jóvenes, sobre todo. Es lo que quiero señalar, es decir, que puede imaginarse que hay allí una especie de divorcio generacional. Exacto. ¿No? Un cierto temor a la juventud, cosa que está ocurriendo en varias otras áreas de la sociedad peruana. Yo considero, don Raúl, Carlos, que la situación es un poquito más compleja. Es cierto que yo he venido comentando públicamente que estamos trabajando en el seno del Ministerio de Trabajo con mi alta dirección y con aportes de la Comisión Consultiva de alto nivel que para efectos de esta futura reforma laboral hemos convocado. Estamos trabajando las bases de una reforma laboral integral.
Estas 19 medidas que he mencionado se refieren circunstancialmente a 3 grandes ejes: ceses colectivos, negociación colectiva y inspección laboral. Pero la reforma laboral es muchísimo más compleja que ello. Tiene que ver con los regímenes laborales, tiene que ver con el ciclo laboral en su conjunto: contratación, desarrollo del trabajador y eventualmente desvinculación. Es ahí donde estamos trabajando las bases de una propuesta de reforma laboral integral, que yo además he mencionado expresamente que una vez que tengamos a nivel de la alta dirección del Ministerio una postura inicial que plantear bien estructurada, la llevaremos al Consejo Nacional del Trabajo, e inclusive he marcado fecha, fines de abril, comienzos de mayo, para que la conozcan y escuchar opiniones al respecto. Pero ahí también la argumentación es: se está preparando una reforma laboral neoliberal que quita derecho a los trabajadores, que va a flexibilizar el empleo, que va a generar que los derechos laborales sean disminuidos en el país, cosa que no tiene ningún asidero, que está muy lejos de nuestra intención y que además es muy especulativa, ¿no es cierto? O sea, la posición es bien política. La posición es bien política, y entendamos entonces que en la base del diálogo laboral, sindical, hay mucha política. Sáqueme una duda. ¿Cuán dispuestos están los sectores patronales, por llamar en términos clásicos, para aceptar estos cambios? Porque efectivamente, en general, de lo que se ha dicho con respecto a todo el gobierno, es que estamos ante un gobierno de centro-derecha, por hablar de clasificaciones que están un poco anticuadas ya también. ¿Qué cosas dice el empresariado? ¿Qué voluntad hay en realidad de poder solucionar la situación del trabajador peruano, que es deplorable, independientemente de la cuestión sindical? Muy precaria. Peruano. A ver, el sector empleador ha demostrado con mucha claridad su voluntad al diálogo, como también lo ha demostrado hasta este último incidente el sector laboral. Yo no tengo ninguna observación, hemos pasado varios meses de trabajo intenso dialogando las 3 partes. Evidentemente, cuando hablamos primero de las 19 medidas, que además vamos a sacarlas adelante, porque a pesar de que no hubo quórum, yo sí, ante la ausencia de los presentes allí, inclusive 2 centrales sindicales importantes estaban presentes allí, hice una sesión informativa, no oficial, informativa, pero con eso hemos cerrado el ciclo ya de evaluación de más de 3 meses de las medidas. Los empleadores también tienen observaciones sobre estas medidas, que en algunos casos son discrepantes con las posturas de ellos, y en otros hemos tomado ideas de los empleadores, al igual que de los trabajadores. A futuro, creo que ambos sectores tienen que tener claridad en torno a que las reformas que nosotros queremos sacar adelante, ya estructurales en el tema laboral peruano, no son de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Lo que buscan es empleo digno para más peruanos, respetando derechos laborales, pero encontrando mecanismos de ciclo laboral, de regímenes laborales más modernos, más eficientes, que permitan crecer el empleo en el Perú. Ministro, para terminar, una de las solicitudes más claras y evidentes de las centrales sindicales es las mejoras salariales, ¿no?, a nivel nacional. El gobierno está proyectando un incremento del sueldo mínimo vital. Si es que eso se concreta, ¿cuándo sería? ¿En qué nivel, en qué margen? En este momento no está ese tema siendo prioritariamente evaluado, porque tanto el presidente, el ministro de Economía y quien habla ha manifestado que los 850 soles que tenemos como remuneración mínima vital, que fue incorporada a la legislación laboral hace un año aproximadamente por el gobierno anterior, era la cifra que técnicamente en campaña el presidente Kuczynski había planteado, ¿correcto? O sea, estamos en un nivel que consideramos adecuado para las circunstancias, pero evidentemente ese es un tema que tenemos que permanentemente revisar, y justamente es una comisión que estamos reactivando en el Consejo Nacional del Trabajo la que tiene la tarea técnica de evaluar eventualmente momento de sugerir un incremento y monto. Eso se tiene que elevar al Ejecutivo, que finalmente es el que tiene que tomar la determinación. Pero nuevamente es allí, en el seno del Consejo, que tenemos que discutir estos temas. Por lo tanto, para nosotros el diálogo sigue abierto. Estoy seguro que podemos llegar a entendimientos y acercamientos con las centrales sindicales. Soy respetuoso de opiniones discrepantes, tanto de empleadores como de trabajadores, pero también tenemos que ser conscientes de que no estamos en el Ministerio de Trabajo para mantener un status quo que simplemente condena a la informalidad laboral y a empleo precario
a más del 70% de los peruanos. Por lo tanto, si queremos usar el diálogo social para no llegar eventualmente a acuerdos, tenemos que seguir insistiendo en ello. Tenemos que buscar cambios y cambios que protejan al trabajador a través de un empleo digno, pero también tenemos que entender que las reglas tienen que cambiar para facilitar el ciclo laboral, para que los regímenes laborales puedan ser más concentrados, más estandarizados, que promuevan mejor una empleabilidad. El Perú, efectivamente, don Raúl, usted lo mencionó, está en una situación económica difícil. Vamos a salir adelante, pero tenemos que generar empleo y tenemos que generar empleo con derechos laborales. Y por eso la norma de los jóvenes es tan importante, porque promovemos empleabilidad sin tocar ningún derecho laboral de los jóvenes. Por eso es que llama la atención la oposición que tenemos al respecto. Sí. Bueno, lamentablemente el tiempo nos gana, pero me comprometo a que tengamos otra posibilidad de acercar otras conversaciones, porque lo que está claro es que primero se necesita modernidad, eso es lo que en general se está reclamando, pero en segundo lugar, ciertamente también tenemos que imaginar una sindicalización y un refuerzo de la lucha y de los trabajadores en general, con la incorporación de jóvenes por un lado, y luego para ir suprimiendo situaciones intolerables también, que las hay, es decir, el régimen es anticuado, lo que necesitamos en esta modernización es por eso encontrar que todos nos sintamos un poco más cómodos, en realidad. Efectivamente, y para concluir, don Raúl, les agradezco mucho la entrevista. Yo quiero transmitirle en general a la opinión pública, en particular a las centrales que han manifestado su discrepancia con el proceso hasta el momento y tienen algunas atingencias en torno a ello, que la voluntad nuestra es transformar la situación laboral en el Perú para generar empleo digno, pero a la vez respetando derechos de los trabajadores y buscando estos consensos máximos posibles a través del diálogo sociolaboral. Las puertas del Ministerio y del Consejo seguirán siempre abiertas. Estoy seguro que con la CGTP y con la CUT lograremos restablecer el diálogo, existe la mejor voluntad para ello, y en el seno del Consejo Nacional de Trabajo seguiremos discutiendo tercamente la transformación social que requiere el país. Ahora, con respecto a estas 19 medidas, hago notar lo siguiente: aquí no es que mañana yo voy a sacar 19 medidas con resoluciones del Ministerio. La gran mayoría tiene que pasar por proyectos de ley que irán al Congreso y serán debatidos en el Congreso. O sea, y ahí tendremos también la posibilidad de un foro de diálogo, de negociación político, laboral, social, en donde también daremos a conocer nuestros puntos de vista y seguramente las centrales sindicales tendrán su espacio. Seguiremos entonces en este perseverante esfuerzo de buscar consensos, pero eso sí, el objetivo que tenemos como ministerio es modificar legislación que, respetando derechos, genere más empleo para los peruanos y modifique la situación de precariedad laboral que hoy día tiene la gran mayoría de ciudadanos peruanos. Como siempre decimos en el ministerio, don Raúl, Carlos, buscamos empleo digno para más peruanos. El diálogo es el camino y luego determinaciones precisas que el ministerio tendrá que sacar adelante. Muy bien, muchas gracias, don Alfonso. Muy amable, gracias. 8:35 de la mañana, vamos a hacer una pausa.